Aprovechando las ambigüedades de nuestro idioma español, Elías Nandino escribió estos versos. Si son los besos nuestro mudo lenguaje preferido, ¿por qué siempre terminan en confusión de lenguas que nos deja sin pensar, sin mirar y sin sentido? Nosotros queremos que ustedes piensen, miren y les den sentido a estas dichosas palabras. Bueno, pues aquí estamos en la dichosa palabra, ¿verdad? Sí. A ver, Pablo. Es imposible predecir el futuro, pero lo que sí podemos hacer es construir algunos futuros. Palabras más, palabras menos. Esto lo decía el físico húngaro Denis Gabor, inventor de la holografía y premio Nobel de Física. No podemos predecir el futuro, pero tenemos la oportunidad de construir algunos. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Vuelvo. Quiero creer que estoy volviendo, con mi peor y mi mejor historia. Hay tanto siempre que no llega nunca, tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra y viceversa, y tanta vida trunca. Reparto mi experiencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda, no siento vergüenza, nostalgia del exilio. Estamos rotos, pero estamos enteros. Estos serán unos de los versos de Mario Benedetti, Quiero creer que estoy volviendo, y nosotros no solamente estamos volviendo, estamos aquí en la dichosa palabra, continuamos. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, preguntamos en las redes sociales hace unas horas, ¿qué libros te han consolado de las penas? ¿Qué libros te han producido más alegría? Y tenemos ya algunas respuestas, si alguien quiere dar alguna que le guste. Por cierto que no es lo mismo, una cosa es libros que te consuelan y otra cosa es que te produzcan alegría. Creo Claro, que mucha sí. gente de la que respondió entendió esa sutil diferencia. Sí, Melissa no es el caso porque dio un título que tenía que ver con las penas y con la alegría. Dice que El Principito es el mejor libro para consolar las penas y llenarte de alegría, lo cual ¿También? puede ser también, Sí, porque puede haber también. capítulos con los que te sientas un poco identificado en una y otra situación. Eso es lo que dice Melissa. Muy bien, y nos habló también la Yadis Jiménez. Ah, Y la ella Jiménez, dice, la sí. Yadis Jiménez. No la confundas con la otra Yadis, esta Sí. es la Yadis Jiménez. Y ella dice que cuando necesita consuelo, lee Kitchen de Banana Yoshimoto. Así es. Así se llama, Banana, me imagino que es mujer. Sí, yo leí ese, está publicado por Tusquets. Muy bien. Dice Alberto Monteverde, yo siempre que estoy triste leo Amor se escribe sin H de Jardiel Poncela y termino riendo a carcajadas. Pues sí, efectivamente, así es. Eso me lo regalaste tú. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Yo por eso hace mucho que no me río. Te quedaste Yo sin decía, nada. ¿dónde está mi amor se escribe sin H? De Jardiel Poncela. Qué barbaridad. Bueno, tenemos algunas preguntas y vamos a comenzar ya a hacerlas para que pensemos, miremos y tratemos de darle sentido, como dice ese poema de Elías Nandino, Muy que bueno, por cierto se llama Babel en los labios. A mí me gusta mucho. Esa simbología del término lengua, ¿no? La Sí, confusión de lenguas puede significar muchas cosas, ¿no? por eso es así, Babel. Nos pide hablar de la muerte de los héroes. Carlos Benavides es quien lo hace. Bueno, digo, yo no sé, el tema sería amplísimo, pero yo sospecho que se refiere al libro de Carlos García Gual. Carlos García Gual acaba de estar en México y tuve la oportunidad de conversar con él, afortunadamente, en un par de ocasiones. Y Carlos García Gual es, además de traductor de Homero, es un gran filólogo y un gran sabio español. Es el que dirige, además, y fundó la colección de los clásicos de Gredos.
y tiene un librito que se llama La muerte de los héroes. Está publicado en Turner, y así como en el Fondo de Cultura tiene uno que se llama Encuentros Heroicos, digamos, estos temas son afines. Y lo que hace Carlos García Gual en un libro que es muy entretenido es contar cómo mueren algunos de los héroes de la antigua Grecia, e incluso dedica la última parte a hablar de la muerte trágica de algunas heroínas, ¿no? De Clitemnestra. Pocas en comparación, claro. Sí, incluso él mismo lo dice. En realidad, las mujeres en el mundo griego estaban muy borradas, ¿no? En comparación a, si el criterio es actual, pues obviamente estaban muy sojuzgadas, ¿no? En una situación muy lamentable. Y de hecho, la muerte de las 3 heroínas que cuenta es un destino espantosérrimo, ¿no? Clitemnestra, a su hija se la mata el marido, ella se venga del marido y acaba siendo asesinada por sus propios hijos, ¿no? Por Orestes y por Electra. Casandra, que también recordemos, rechazó, hablando del machismo del mundo griego, ella rechazó a las proposiciones de Apolo, prefirió ser virgen, pero Apolo le había adelantado como un regalo para conquistarla el don de la profecía. Pero cuando ella lo rechaza, entonces Apolo le da un castigo bien cruel, que es que, ok, tienes el don de la profecía, pero te voy a quitar el don de la elocuencia y nadie jamás te va a creer. Entonces Casandra es la que siempre dice las cosas que van a suceder, no reciban al caballo, va a pasar todo esto, y nadie le hace caso, nadie le cree. Entonces, cuando está viva la consideran una loca, y al final, pues los troyanos, Ajax la rapta, la viola, la mandan como esclava de Agamenón, y ahí muere también como una esclava, la que era una princesa troya, ¿no? Y Antígona. Entonces, digamos, lo que hace Carlos García Gual en ese libro es un poco eso. Ahora, lo que quizá también valdría la pena reflexionar un poco es qué cosa es un héroe. Sobre todo en la concepción antigua, pues el héroe está asociado a quien demuestra una valía o quien sobresale, pero sobre todo por su valentía y por sus hazañas bélicas, porque ese era el mundo cruel, ¿no? El mundo del honor. Y también si era héroe en vida o se convierte en héroe cuando muere y cuando empieza a saberse un poco lo que había hecho, porque no todos los héroes se reconocen, o casi ninguno de hecho, se reconoce en vida, y entonces ahí es donde el autor un poco hace esta división de muerte, de qué tantos han muerto siendo héroes o su muerte los ha convertido en héroes, y qué tan acorde es su muerte con la vida heroica que han llevado, ¿no? Que es un poco la... Yo creo que una de las grandes ventajas de la vida moderna o de la vida burguesa, como querramos llamarla, es que ahora tenemos la oportunidad de ese heroísmo secreto, de ser heroicos sin que los demás se enteren. En la antigüedad el heroísmo solo estaba íntimamente asociado a la opinión de los demás. O sea, no había manera de ser un héroe calladito, o sea, eso no existía. Sí. Eras héroe en serio porque la reputación, lo que decían los demás era absolutamente fundamental. Mencioné a Ajax hace un momento. Ajax se suicida porque hace el ridículo. Y entonces una vez que hace el ridículo y quería, digamos, rebelarse contra los jefes aqueos, pues no le queda más salida que suicidarse, porque él dice, y en un diálogo, no de Homero, pero sí de Sófocles, si no me equivoco, dice algo así: hay que vivir con honor, y si eso no es posible, entonces hay que morir con honor. Y por ese honor se entiende por la reputación pública. Afortunadamente, con el ascenso de las clases medias, ahora hay muchos heroísmos secretos. Yo creo que esa es una maravilla. Lo que pasa también es que si Aristófanes hubiera hablado de Ajax, hubiera dicho que le pusieron nombre de detergente, ¿no? ¿Sí? Sí. Y eso es muy interesante. Sí. Es decir, la tragedia, la exaltación de la épica también hace de estos héroes representantes de algún valor, la astucia, la fidelidad, etcétera. Pero ya con individuos que tienen un conjunto, digamos, de valores entremezclados, todos mixturados, ya es otra cosa, porque el individuo ya no es un puro ejemplo, ¿sí? Que esa es la cuestión con los héroes, e incluso los héroes, digamos, que erigen las historias nacionales, son ejemplares en un solo sentido. ¿Sí? Exactamente. Y todos los dramaturgos se mueren tratando de humanizarlos, ¿sí? Y de ponerlos así. Demostrar que el cura Hidalgo no solamente fue el valiente luchador por la independencia. Pero también mucho de ser héroes
consiste en la ficción que se le ha añadido con el paso de los años Sí. para convertir a esa persona que hizo a lo mejor un gesto loable o una hazaña importante y de repente todo lo que pasa después de su muerte y cómo han ido contando y adornando muchas veces con ficción esa vida es lo que les convierte ya en una cosa muy espectacular, pero de ahí un poco va raspando justo la Claro. historia y si te quedas en lo humano, pues a lo Yo- mejor yo- se han tenido momentos heroicos. Eso que tú pero- mencionas sería lo que se llamaría la mitificación, o sea, cómo se van convirtiendo en mitos. Pausanias, cuando habla de Orfeo, no solamente reproduce el mito, sino que dice, era un muy buen poeta. Se mitificó, se pasó todo eso después de su muerte, que se creía que era una figura. Una gran cosa de la llegada de García Gual a México es que se visibilizaron mucho todos sus libros. Sí. Y entonces están en todos lados. Él es autor de una historia mínima de la mitología, de estas historias mínimas que hace el Colegio de México, que son espléndidas en su mayoría, algunas. Y eso a mí me gusta porque pone orden en esta cuestión de los mitos. Porque sobre los mitos, hablar de mitología es de las cosas más movedizas y pantanosas que hay. ¿Sí? Porque oscila uno entre, no, pues el mito de Marilyn Monroe y el mito de Orfeo, digo. Toda Hay de mitos a proporción mitos. guardada. Digo, Marilyn Monroe tenía mejor cuerpo que Orfeo. Tampoco tenemos muchas fotos de Orfeo. No, sí, tenía mejor. Además, Orfeo perdió la cabeza y los brazos lo despedazaron a Mary. No. Sí, pero a eso me refiero. García Gual es alguien que explica la cuestión de los mitos muy claramente. Y eso es una bendición. Y es muy sabroso. También escribe de una forma muy abierta, muy para los lectores de a pie. Claro. Y él mismo lo dice sobre los grandes autores griegos. Se dice, no escribieron para académicos, los griegos no escribían para académicos ni para que sus libros fueran obligatorios en las instituciones educativas. deberían decir. Escribían para lectores inteligentes. Eso es lo que dice. Ahora, ¿no es Carlos García el que dice, no sé si es en ese libro, pero que dice que ahora no hay héroes como los de antes, que ahora son todos héroes menores, que no sé si tiene que ver con lo que dices tú ahora, de que no se sabe, no es tan público la heroicidad? Lo que pasa es que ahora, digamos, ¿a quién llamamos héroe? Llamamos héroe al que mete el gol definitivo en una final de Desde ahí fútbol. estamos Digo, cerrados. ese es un héroe. Le llamamos hasta Cristiano y Ronaldo. No, ahora Pero hemos tenido eso héroes es un a síntoma de pie. nuestra época, pues, digamos, o sea, porque no tenemos que jugarnos la vida todo el tiempo, digamos, el héroe así por antonomasia, la muerte, digamos, clásica de un héroe sería Héctor, ¿no? Sabe que va a morir. Pero a lo mejor hay menos Y también va y se lanza de oportunidades todas ahora formas. para ser héroe. O sea, las vicisitudes que tenía antes la vida en el día a día eran mucho más graves y mucho Sí, más sí. al límite que ahora. Ahora es mucho más Exactamente. difícil ser héroe porque no nos enfrentamos a esos momentos de vida o muerte Claro, en lo sí. cotidiano. Además era menos gente. Exactamente. Exactamente. Sí, y las Era más representaciones estaban más ceñidas. Es Sí, decir, sí, bueno, sí. todos sabían la Ilíada, pero actualmente, bueno, los héroes proliferan más bien en la cinematografía, en el discurso cinematográfico, en el relato, ¿no? Me piden que dé la dichosa definición. Muy bien. Persona que trabaja con bestias de carga Estás dictando como si fuera o que va clase. con ellas de un lado a otro llevando mercaderías. Ok. Pista. No hay que llegar primero, pero... ¿Tenemos, Pablo? Ay, qué barco, desde el principio. Ok, tenemos la carta del abuelo de Diego Gaspar por una cortesía de Suma Editores. Diego Gaspar dice que colecciona sentimientos. Francamente, espero que le falten muchos de esa sección, digamos, oscura y de tristeza, ¿no? Y tenemos también una suscripción anual a la revista Este País. El número de octubre, ahí lo están viendo, es un número especial dedicado a los terremotos y a sus consecuencias. Pídalo Ahí a tienes su unos voceador. cuantos héroes para que veas. Ahí sí hay héroes porque era una situación límite. Sexto piso. Nos tiene acostumbrados ya a los textos de Edgar Queret, que es, digamos, la editorial que suele traernos los textos de uno de los máximos exponentes de la narrativa en hebreo. Desde Tel Aviv nos llega este Romper el Cerdito, que ya hemos presentado aquí, que tiene que ver con el ahorro y con los valores y con lo que uno tiene que valorar en su día a día. Me lo voy a llevar a mi casa, se aprende. Y bueno, tenemos por cortesía de Taurus un gran libro de Pablo Boullosa, El corazón es un resorte, pero prefiero platicárselos de bulto y con otro traje.
El corazón es un resorte, metáforas y otros instrumentos y otras herramientas también para mejorar nuestra educación. Este libro es importante que lo tengamos porque habla de todas esas operaciones verbales, operaciones de pensamiento que nos sirven para nuestro propio aprendizaje. En ese sentido es un libro de autoayuda. A mucha honra porque es un libro de autoayuda profunda. Por ejemplo, habla de las metáforas, que es eso que inventamos cuando ya no tenemos en nuestro vocabulario recursos habituales. Habla de las narraciones, que son formas con las que aprendemos mejor que con los puros conceptos razonados. Habla también del diálogo interior, por ejemplo, ese que llevamos a cabo todo el tiempo, incluso antes de dormirnos, con nosotros mismos y donde replicamos y contestamos. El corazón es un resorte, es realmente un libro que revela una enorme sabiduría y que nos invita a ser tan sabios como su autor. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Ya me regañaron porque se me veía hasta la cobija. Pues es que soy muy friolento. Andas arrastrando la cobija. Andaba arrastrando la cobija. Muchas gracias, querido Eduardo, por lo que dijiste. Y vamos a continuar, si les parece, con una nueva pregunta. Miguel Ángel Martínez nos pide que hablemos sobre el origen de la letra ñ. Esa letra, pues, no muy frecuente ya. No, sí, en el español. es mi favorita, además. Yo eso sé, te gusta mucho, ¿verdad? Sí, sí me gusta mucho porque cuando fui a comprarme un dije con la ñ vi que nadie tenía una ñ. No existe. A ver, ¿hay nombres propios que empiezan ¿No? con ñ? Yo no lo he encontrado. Si alguien me lo quiere dar, por favor. Nombres propios, no comunes, que sí hay, bastantes palabras, pero propios no he encontrado. Y la ñ se ha convertido en un símbolo de la hispanidad y del idioma español. Exacto. Porque... Aunque no es el único que la tiene, pero sí es la que más lo usa, incluso en su nombre, ¿no? En español. ¿Hay otros idiomas que tengan letra ñ? Pues de hecho todos los que han tenido contacto con el español después de las conquistas, entonces por ejemplo en Filipinas el tagalo tiene ñ, Mira. el bupi es un idioma ahí donde lo ven, que es en Guinea Ecuatorial, que también fue una colonia española y donde hay de hecho una academia del español, también se usa la ñ. Pues para transcribir algunos sonidos, ¿no? En el papamiento, que es está en las Antillas portuguesas, en Curazao, también se utiliza la ñ. Y en algunos idiomas prehispánicos, indígenas, como el quechua, el aymara, el mixteco, el zapoteco, que ahí hay una discusión sobre si ya existían esos sonidos y digamos que con el contacto del español empezaron a escribirlo con ñ por su sonoridad, porque en realidad la ñ lo que ha sido siempre ha sido un sonido. No existía en latín, en el diccionario de la Real Academia entró a principios del siglo XIX, pero digamos que se empezó a oír ese sonido ñ cuando se empezaron a formar las lenguas romances. De hecho, si uno se fija, el portugués, el francés, el italiano, todos tienen este sonido, pero no todos lo han escrito con ñ. Sí. El español y el portugués sí. Y Como esto la era GN porque del francés, el ¿no? GN o la NH en portugués también se utiliza, o en catalán la NY también es el mismo sonido. Y durante muchas de las cosas que pasan en nuestro idioma, como por ejemplo la arroba, de la que ya hemos hablado aquí alguna vez, los culpables de esta ortografía la tienen los monjes, que eran los que en la Edad Media copiaban los libros, eran los únicos que sabían leer y escribir, entonces estaban a cargo de hacer las copias de los libros, normalmente escritos religiosos, y lo que hacían era un poco usar abreviaturas y economizar el pergamino y el tiempo, porque les parecía, supongo que un poco tedioso a ratos. No, y además era... Hacían su bola que hace. Y me imagino que el papel era muy escaso y Era costoso, escaso y además etc. imagínate 12 horas escribiendo. Yo creo que la arroba era la unión de la A y la D, que empezaron a hacerla rápida y empezó a salir así ese simbolito que ahora conocemos como arroba. Y el sonido ñ, ellos la escribían de 3 maneras diferentes, con ningún control y ningún criterio. Una era NN, otro era GN y otro era NI y una vocal. Como por ejemplo en Hispania, ese Hispania, que se escribe NIA, el sonido es ñ, como la ñ. Entonces ellos usaban indistintamente estas maneras de escribir ese sonido y poco a poco se fue quedando la ñ y de hecho uno de los culpables que tuvo de que se quedara nada más este sonido con esta ortografía
fue Alfonso X el Sabio, que en el siglo XIII lo que hizo fue una reforma ortográfica cuando querían como unificar el idioma castellano en toda la península, pues él hizo una reforma ortográfica donde dijo, bueno, pues este sonido siempre se va a escribir como una ñ. Alfonso X el Sabio. Sí, y esa ñ en realidad era la unión de una n y una n, y lo que hicieron para ahorrarse pergamino y tiempo, poner una n y una virgulilla, que así se llama la olita de encima de la n, para decir que ese sonido era diferente al de la N. Esa doble N le pasa un poco como la doble B, que yo no sé si se llama W, 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 el caso es que son dos a mí me Vs. enseñaron W, pero creo que a las nuevas generaciones les dicen W, ¿no? W creo que es ahora la nueva nomenclatura, pues en realidad es una letra doble, como sería la ñ, en su principio sería una N doble. Y ha llegado a ser una letra propia, no así la doble L, que esa sigue siendo un dígrafo, pero la ñ empezó siendo dos letras juntas, iguales, y se quedó como una letra propia. En la ortografía, la primera gramática del español que tenemos, que es de 1492, Antonio Nebrija, él ya especifica la ñ y la describe y la usa y la extiende, de tal manera que cuando los españoles llegaron a América, ellos ya traían la ñ. Entonces, por eso hubo ese contacto. Dentro de esta imposición lingüística, pues la ñ fue un factor determinante. Ahora se ha peleado mucho, por ejemplo, que en Internet, en los teclados, fue muy dura la pelea para que se mantuviera la ñ. Eso cuando España entró a la Unión Europea. En el 90 y tantos, ¿no? A principios de los 90, los tratados de Maastricht defendían que se pudiera mantener ese símbolo que era de esa lengua, una de las 9 oficiales en la Unión Europea. En los dominios ha tardado. De hecho, el primer país que lo metió fue Chile en el 2005, los dominios donde se puede ya escribir ñ. Ah, yo no he visto nunca ningún dominio con ñ. Siempre le ponen ñ. Todos son usuales. Sí. No sé cómo funciona todavía en México, pero es muy difícil escribir, por ejemplo, en una dirección de correo electrónico una ñ. Sí, no, de hecho en muchas formas oficiales, por ejemplo, Barrio del Niño Jesús, que es una colonia que yo tengo que escribir constantemente por obvias razones, siempre queda Barrio del Nino Jesús, porque la ñ no la acepta. La ñ es realmente es una letra símbolo del español. Eso a mí me gusta mucho. Hay en Chicago una estación que es Radio Cosmos, donde fuimos alguna vez recibidos. Saludos. Y es la estación de la ñ. ¿Así ese es su lema? Así se subtitula, la estación de la ñ. Eso a mí me da mucho gusto. Y a mí me hace mucha gracia los letreros, por ejemplo, no sé, en algunas programaciones de televisión, cuando aparecen películas como Los Años Maravillosos, sin ñ, ¿no? Sino con n, ¿sí? O y dice clasificación C, clasificación A. Los anus maravillosos, sí. Es que así era, anno domine, ¿no? O sea, era doble N, ¿no? Anus, y se pasó como ñ. Sí, justamente para esos casos, ¿no? Sí, sí. Es muy, así lo ves en la programación. Sí, a mí me da mucho gusto ver eso, porque me da mucha risa, porque hay unos que verdaderamente logran unas frases de una contundencia y están los niños viendo la programación y dicen, ay, mira, Los niños como de 60 Sí, no, niños chicos, y luego te hacen preguntas que rozan más bien lo orgánico y no lo lingüístico. Lo escatológico. Lo escatológico. Pues esa es la ñ que hoy se considera una consonante, me parece que la definen como palatal sonora, nasal. O sea, eso por su fonética, digamos. Sí, por la articulación. Sí, pero está en el teclado, está lo de la L, y entonces el teclado que se llama QWERTY, que es los que usamos nosotros en México, sin ir más lejos, que son los que tienen ñ. Que se usan casi en todo el mundo. Yo creo que el otro teclado, creo que el modelo alternativo se llama Dvorak o algo así, ¿no? Como el músico, muy parecido. No sabía. Sí, lo que pasa es que ese teclado, el QWERTY, fue diseñado para las viejas máquinas de escribir, donde era muy fácil que se atascaran las teclas. Entonces, las letras más usadas, o sea, si te fijas, la A la tienes que pinchar con el meñique y hasta acá. Entonces, es más lento que si fuera con este dedo. Y en realidad está diseñado para estorbar, para que no escribas tan rápido. Para que no puedas. Ahora ya no es problema. El problema sería que todo el mundo se nos olvidara cómo teclear y volver a empezar. Por eso ese modelo se ha mantenido, aunque no sea el más lógico ni racional, que es bonito porque a la lengua todo el tiempo le está pasando eso. No se trata de que sea lógico, se trata de cuál es el uso y hay que continuar con el uso, porque volver atrás y diseñarlo racionalmente no hace sentido, ¿no? Sobre todo cuando hay un uso y costumbre.
Sí. O sea, la ñ, Sí. digamos que los teclados de los smartphones, en algunos lo hay, en otro hay que picarle a la N para conseguir la ñ, como si fuera una variante, digamos, de la Como N. una N acentuada, digamos. Exacto. ¿Cómo como se se llama? llama la...? Virgulilla. Ok. Virgulilla es el... A mí me gusta decir que es una ola o que es un... Yo hoy quiero recomendar la historia de las letras de Lodares, que es muy buena. También me la regalaste. Ah, sí te la regalé, ¿verdad? Sí. Es que una vez la vi y dije... Sí, hay un es par de gran libros en regalo. inglés sobre el alfabeto, pero ninguno presta tanta atención a la letra ñ, por obvias razones, ¿no? Pero hay que Así qué bueno reivindicarla. es que Yo Lo que digo pasa que hay con que las dobles reivindicarla. también pasa con la elle, ¿sí? Que yo todavía le sigo diciendo elle, aunque le dicen doble L, y nosotros no la usamos en la oralidad, ¿no? Nadie dice exacto, sí. Pero hay otros países que sí, como en Argentina, ¿no? Que pronuncian la elle. Nosotros decimos lluvia, con Y. Ah, ok. Oh. Me vengo enterando. Yo pensaba que lluvia lo decíamos con doble L. No. No. ¿Cómo sería lluvia? fonema es con Y. Como argentino, digamos. Lluvia. Lluvia. Ok. Bueno, todo lo que se aprende en la No, dichosa sí es palabra. re bueno venir aquí. Sí, eso digo yo. Vamos Ven a... el próximo. nuestro productor nos pide que vayamos a la dichosa palabra de esta noche. La definición dice lo siguiente. Persona que trabaja con bestias de carga o que va con ellas de un lado a otro llevando mercaderías. La pista es, ya la dijo Eduardo, no hay que llegar primero, pero... bueno, muy cerca le van a atinar. Digámoslo así, nada más. El Colegio Nacional, que siempre tiene unas publicaciones excelentes, en esta ocasión hace un recuento de algunos de los adivinanzas que José Emilio Pacheco convirtió en poemas. El libro de las adivinanzas, ilustrado y seleccionado por Mónica Beisner, esta alemana, que lo que hizo fue pues, agarrar estas adivinanzas, estos juegos de palabras en los que está escondido una palabra que hay que adivinar. Bueno, pues ella hizo aquí una selección y les voy a decir esta, a ver si saben cuál es. No sé si se llama el libro, pero está muy bonito. Al caer el cielo doy luz y belleza, gracias a mí vive la naturaleza. Súper. ¿La acabas de decir tú? No, yo no, Sí, no ventaneo. con doble L. Bueno, tenemos también una antología que realmente a mí me gusta mucho, La Tinusa, Poetas Latinoamericanos in the USA. Curiosamente, la mayor parte son académicos, como Víctor Rodríguez Núñez, de origen cubano, María Auxiliadora Álvarez. Es una muy buena antología de la Secretaría de Cultura. Súper, y también tenemos ejemplares de este libro, Sor Juana, Teatro y Teología, de Guillermo Schmidhuber, no sé si lo pronuncio bien, y de Olga Marta Peña Doria. A Guillermo lo recordarán por haber encontrado algunos textos de Sor Juana, como su Protesta de Fe y la Segunda Celestina, una obra de teatro que estuvo perdida mucho tiempo. Y nosotros tenemos tiempo solo para abrir un espacio para nuestros valientes patrocinadores y volvemos aquí a la dichosa palabra. El casetín se utiliza para los grabados en seco, grabados a calor, grabados en foil, oro, plata, bronce, y podemos grabar desde un libro en piel hasta un material sintético, un material plástico. Soy Nicolás Alvarado, soy dichoso fundador de la dichosa palabra hace 15 años ya, y me fui hace 5, como quien se va de casa, esperando siempre regresar, no a vivir, porque uno no regresa a la casa de la que se formó si toma el camino de la independencia, pero sí a visitar, a ver cariños absolutos, a revivir recuerdos entrañables, que es lo que hago hoy. Yo aprendí mucho en la dichosa palabra. Aprendí que vivimos en un mundo de palabras. Aprendí en la dichosa palabra
que no hay palabras prohibidas. Aprendí en la dichosa palabra que el lenguaje es algo dinámico y que las palabras son polisémicas, que las palabras se interpretan solo dependiendo de su contexto y que pueden tener múltiples y variados significados, y que a mí me gustan las peleas callejeras, porque las peleas de la lengua se libran en la calle. Son pleitos callejeros en donde las palabras van mudando de significado, van acumulando significados, van eliminando otros y nos van ayudando a expresarnos. También aprendí en la dichosa palabra el valor de la amistad. Encontré en Pablo, en Laura, en Eduardo, en Germán, verdaderos hermanos, verdaderos amigos a los que siempre es reconfortante regresar para abrazar. Así que un abrazo dichoso y orgulloso por haber sido parte de la historia de la dichosa palabra a todos los que hemos formado parte a lo largo de estos 15 años de este programa. Pues muchísimas gracias, Nicolás Alvarado. Por supuesto, el cariño, la amistad y esa nostalgia es mutua, es que eres correspondido, te extrañamos en esta mesa y esos 10 años que estuvimos aquí juntos, pues se pueden rememorar siempre. Y además me da mucho gusto que sea Nicolás el que hoy esté en este programa, porque hoy estamos cumpliendo 400 programas al aire, que sí de pronto, pero ha habido que hacerlos uno a uno. Así que queremos compartir con todos ustedes esta celebración del lenguaje, estos 400 horas que hemos estado aquí juntos y que hemos compartido sábado a sábado. Gracias a todos por acompañarnos en esta travesía. Y aquí estamos dispuestos a que sean 400 más. Así que tengan paciencia y sobre todo manden muchas preguntas. ¿Quieren decir algo de sus 400 años? Bueno, años? Yo creo que en 400 años, Sí, largo. en 400 años quizás sí podríamos acabar de responder todas las preguntas que nos han llegado. Pero en 400 programas más no nos daría tiempo para responder las que ya nos han llegado. Muchas gracias por su paciencia. Un abrazo para Nicolás. Así es. Así Otra es. de las cosas que ha pasado esta semana, ya sabemos que llega octubre, llega el nombramiento, el anuncio de ese Premio Nobel de Literatura que por lo menos los de esta mesa siempre esperamos con mucha emoción y mucha expectativa. Y bueno, esta semana se dio a conocer que el británico Kazuo Ishiguro, no sé si lo habré pronunciado bien, pues fue el galardonado que recibirá en diciembre ese Premio Nobel de Literatura. Y Sí, tú eres un gran lector también de él. Bueno, yo he leído 3 libros de Ishiguro. Uno que me parece una verdadera maravilla, que se llama Los Inconsolables. Es el que yo recomendaría. ¿Los Inconsolables? Los Inconsolables. Es una novela que he leído. ¿También en anagrama? Porque es inclusive anagrama, ¿no? 2 veces, pues, ¿no? Sí, es de anagrama. La obra la encontramos en anagrama. Otro de relatos que se llama Nocturnos, que a mí no me conmovieron mucho. La prueba es que no me acuerdo de alguno de ellos, ¿no? Pero lo que hace en Los Inconsolables es lo que yo llamaría una especie como de efectos especiales verbales. Es decir, de pronto uno presencia, es una novela realista, y uno presencia una acción que no entiende cómo la está presenciando, por la manera como está enunciada, porque las posibilidades físicas del personaje no dan para que él la sepa y la está narrando, digamos, en primera persona. Pero ese no es solamente uno de los efectos especiales, hace otro. Como si entonces viéramos transparencias en las cosas. De pronto, sin que diga agua va, comenzamos a ver lo que está pensando un personaje, pero está dentro de un relato que estaba desde fuera. Entonces hace unas cosas muy asombrosas, como si fuera una cuestión de prestidigitación. Eso a mí me gusta mucho de esa novela. Incluso la releí porque no entendía cómo había logrado eso formalmente. ¿Sí? A mí me da mucha ternura esa cuestión de ver siempre que a la hora que he visto las reseñas sobre Ishiguro, siempre lo que hacen la mayoría es contar la historia, contar el argumento. Y los argumentos, pues pueden ser cualquier argumento. Lo literario está dado por la manera como eso se opera, ¿sí? Claro. Como eso se va entretejiendo. Que eso es lo que se premia también en un galardón como este, digamos que lo que se reconoce no es tanto la historia, sino la manera que tiene como de presentarla y de contagiarla a un lector. Claro, es la diferencia entre argumento y trama. Argumento es cuando tú dices, oye, ¿de qué trata la novela? No, pues de una familia que uno se llama Aureliano y otro José Arcadio y se van repitiendo y repitiendo y luego
al final Se mueren. se mueren. Sí. Entonces, No, al es final decir, llega la contar Banana los Company y argumentos. se mueren. ¿Mande? Sí. Al final llega la empresa bananera de Estados Unidos, Sí, y ¿no? se Banana lleva todo. Company y arruina todo ese mundo. Sí, exacto, por ahí. Por Ese ahí va la sería el idea, argumento. ¿no? Pero trama Pero eso no es- dice nada, ¿no? Claro. Pues no. Es como, bueno. Y todavía puedes contar una novela, es como cuando alguien cuenta una película. ¿Sí? Estás contando, haciendo una sinopsis del argumento. Bueno. Y tiene otras novelas, una muy famosa que es Los restos del día, que tiene una versión cinematográfica. Muy buena que también. Es muy buena. Yo he visto la versión cinematográfica, ahí sí confieso que no he leído la novela. Yo no vi la película, solo leí la novela y es bastante buena. Es toda esta... yo no sé por qué la asocio con una novela que se llama El Estandarte, de otro autor recomendado por Álvaro Mutis, Alexander Lornet Colenia, porque describe cómo alguien cree en un mundo que ya no existe. Y es un mundo que está como desapareciendo y esta persona como que se aferra a ese mundo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los personajes de Los restos del día, no? Exactamente, estoy hablando de las, Aferrados, sí. esas cosas, eso con imperios diferentes, situaciones diferentes, pero ocurre eso. Y eso siempre da un poco como de tristeza muy extraña, ¿no? Sí. Cuando un mundo se acaba y no acaba la gente de Y la entender el gente mundo que no, están no quiere haciendo, ¿no? soltarlo, exacto. Y una novela que a mí me agarró el Nobel a la mitad porque todavía no la termino, es El gigante enterrado, que es la última que publicó esta editorial. Anagrama. Y el ambiente es un ambiente muy raro, muy lleno de neblina, muy lleno de olvido. Son dos personajes de la tercera edad, de esos. Ya ves esa gente a la que se le olvidan las cosas, ¿no? ¿Qué gente? ¿Cómo Ya quién? se me olvidó. ¿Qué gente? Ya se me olvidó. No sé, estaba yo hablando de un hombre muy noble. No, Nobel. Bueno, No, muy noble. Oye, Eduardo, no, pero muy entonces noble. a ti sí te pareció, porque yo he leído también que A mí me del fascinó. Dream Team era el menos conocido, digamos, de un Dream Team, que no sé quién lo componga, pero Yo sí. se habla como que era el menos Pues, no sé si el menos. destacable, pero eso es lo que decía Bueno, la reseña. no sé si el semana menos, porque pasada Los restos tu del día se McEwan, leyó, ¿no? ¿eh? Tu Jan McEwan A mí- estaba nominado y Sí. tú lo nominaste casi aquí. Yo a Ian McEwan lo nomino, lo seguiré nominando, me parece premia, extraordinario. Y seguro yo leí Los restos del día, me gustó mucho, y la segunda que leí de él, que se trataba de unas, como de una distopía donde no parecía, no es que hubiera nada futurista, era como una chica que salía estudiaba en una escuela y tenía como una misión en la vida, no podía tener hijos y era una cuidadora. Era una situación distópica muy rara. La verdad no la pude terminar. No me acuerdo ni cómo se llama. Pero, en fin, a lo mejor Ahora, a lo mejor es genial. De ese Dream Team, digamos, el que menciona Laura, están Martin Amis, Ah, bueno. La flecha del Que tiempo es siempre muy buena. está Julian candidata. Barnes. Se ha desinflado un poco. Julian Barnes también se ha desinflado, creo, un poquito. Hanif Kureishi, Graham Swift, e incluso el propio Salman Rushdie, quizá es un poquito mayor que ellos, pero viene con toda esa oleada de novelistas ingleses que Los ha marcado una época en la Ahora, narrativa. A mí Ian McEwan me encanta. A ver, Se me yo hace insisto en una genial. cosa que, bueno, me convenció Kundera cuando la leí. Cuando alguien te recomienda un libro, hay que leer ese libro, Sí. no a el ese autor. autor. ¿sí? Y eso pasa con Nishiguro porque tiene un hay mundo muy novelas que distinto son de una novela a distintas. otra. Eso es lo que yo he oído, que cada novela de él es realmente novela es muy distinta. diferente, que es algo que yo creo que es muy valioso en un artista, que no se esté repitiendo, sino que realmente se arriesgue Y a que eso, se ¿no? pueda cometer sus errores o sus tropiezos para Sí. que luego destaque la siguiente o otra más, o quién sabe. Porque Sí, todos sí, los sí, Nobel sí. yo siento que han tenido un acierto y un desacierto. Ahora, otra Sí. cosa a Sobresalen. favor de Ishiguro es que, bueno, él estudió filología y estudió filosofía y comenzó a escribir Él en sin- un taller de creación literaria. Él Y nació eso en Japón, es muy ¿no? bueno. Nació en Motivador. Japón, pero ¿Siempre vivió en desde Inglaterra? chiquito, Ok. como a los 6 años. Eso en es Inglaterra. motivador para que la gente... Es motivador porque muchas personas están en contra de los talleres literarios y los talleres de creación literaria son talleres como muy artesanales, como unas grandes cocinas, donde realmente se aprende una cuestión de oficio. ¿sí? De polimiento, de echar a perder las cosas, de intentarlo, de conversar, y los talleres funcionan muy bien. ¿no? Hay muchos mitos y depende de cómo
de la ideología de cada quien para pensar, no, que el talento y que, etcétera. Pero ya hablamos de talento hace 3 semanas. ¿No? Sí, sí. La balanza. Sí, pero aquí, bueno, Ishiguro es de los de talleres. Pero me da mucho gusto porque el año pasado, que por estas fechas estábamos ya en el Cervantino, estábamos hablando de Bob Dylan y Estábamos de ese hasta peleando. peleando. Este año estamos más pacíficos en esta mesa. Ishiguro elogió el Nobel a Dylan, ¿eh? Claro, pues no, A no él se le hizo van a muy su bueno, predecesor, sí. no le va a decir. Es que el propio Ishiguro creo que escribe canciones de jazz, ¿no? Es que estudió eso no mucha sabía. música. Sí. Incluso el personaje de Los Inconsolables es un pianista. Sí, la música es uno de sus temas, ¿no? Los Inconsolables. Los Inconsolables. Es Anagrama. el libro del premio Nobel que recomienda Muy bien. Eduardo Casar. Nosotros aquí no recomendamos, pero sí les pedimos que nos escriban para decirnos la dichosa palabra de esta noche, que se define como persona que trabaja con bestias de carga o que va con ellas de un lado a otro llevando mercaderías. Una pista, no hay que llegar primero, Pero hay Pero que sí. saber leer la antología de poesía Eso. amorosa Hay que saber leer. que hizo José María Espinaza de la poesía de este grandísimo poeta Tomás Segovia. Es una edición de la Buenísimo. UNAM. Buenísimo, buenísimo. Viajar no es solo viajar, no solo cambiar de lugar, no solo ir de un sitio a otro. No, viajar es algo más fundamental, moverse a través del tiempo y del espacio, incidir en las leyes de la velocidad y la luz, dejar atrás lo uno y andar hacia lo otro. Pero más aún, viajar es huir. Así comienza uno de los primeros relatos de Soledad Piedra de Edson Lechuga, que les vamos a obsequiar por cortesía de Cal y Arena. cortesía de Ediciones Castillo. Tenemos de Carlos Albaguante, con ilustraciones de Richard Cela. Luces Azules, la secuela de Luces Blancas, y también sigue con, pues sí, no sé cuál será el siguiente color, pero ahí Verdes, está. rojas. Verde es la portada de otro Carlos, Juan Carlos Quesadas, Parque Asturias, también de Ediciones Castillo, sobre la memoria. Bueno, es una historia que se centra en los años 30, de una chica en México que quiere jugar fútbol y no le dejan porque las chicas no juegan fútbol, y un chico en España que está viviendo un golpe de Estado. Así que los dos apelan a ese rescate de la memoria y a la lucha por los ideales. Nosotros aquí luchamos contra el tiempo, así que nos tenemos que ir a un corte y volvemos enseguida. No se vayan. Soy Germán Ortega, buenas noches. Yo soy Laura García. Yo soy Eduardo Casar. Yo soy Nicolás Alvarado. Soy Pablo Bullosa y les doy la más cordial bienvenida a La Dichosa Palabra, un nuevo programa que Canal 22 pone a su consideración. En este programa vamos a hablar de temas de lengua y de literatura y de todo aquello que nos parezca interesante o relevante. Comenzamos. Aquí estaremos gustosos de aprender algo más sobre esos regionalismos, modismos. Todo está reborujado, ¿qué quiere decir? Está todo desordenado. Vamos a decirles a ustedes cuál es la dichosa palabra de esta noche. El apellido de Chopin es Chopin, se dice como Chopin. Claro, porque Chopina. tú no dices calcetín, no dices boletán, no dices calcetán, no dices boletán, dices calcetín y boletín. Besar es como leer. Al que no lo hace con frecuencia, se le nota en la lengua. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Esta temporada, nuestro amigo Nicolás Alvarado no nos va a acompañar. José Miranda nos dice que si podemos hablar sobre John Dewey. La única obligación de todo ciudadano el día de hoy es mantener la boca abierta. Te la pones aquí arriba, parece que se te prendió el foco. A mí me gusta mucho pensar en la inmortalidad del cangrejo. Aquí celebramos los libros más que en ninguna otra parte de la galaxia. Mi nombre es Feliciano López López, soy microfonista y ahora sí que ha sido una experiencia muy bonita estar en casi todos los programas de La Dichosa Palabra. Yo soy de Iluminación, le mando un saludo a los dichosos. Yo soy Reina Cárdenas. La diferencia de hacer vestuario en cualquier otro ambiente, otra atmósfera, es sensible. Definitivamente poder hacerlo aquí en el Canal 22 y con los dichosos es maravilloso.
La verdad es una experiencia muy buena, muy agradable, porque es un programa que difunde el origen de las palabras y otros temas también de cultura general. Pues yo la verdad sí estoy muy contento con ellos. No sé si ellos conmigo, ¿no? Pero yo con ellos sí. Saludos a la dichosa palabra. Por sus 15 años que celebran y que sigan celebrando muchos más. Pues le enviamos un saludo a la dichosa palabra en este aniversario. Qué barbaridad, ¿verdad? Ay, Nos es que la sentimos dichosa somos muy, muchos. realmente muy conmovidos, nos da muchísimo gusto. Por Este supuesto que programa- nos da mucho gusto que esté Chanito aquí con nosotros Sí. trabajando Ya de se microfonista. fue, Cenito. Y todos los demás, también los que no salieron. Muchas Sí, gracias porque a todos. Chanito pone muy bien. De micrófono. Ah, perdón, se fue el micrófono, qué barbaridad. Es su Le manera de acaba de dar un hacerse infarto. presente. Muchas gracias. Este programa no funcionaría sin todo nuestro queridísimo staff. Y fíjate, la mayor parte de ellos, bueno, muchos de ellos, tenemos Están del principio. ya desde el mero principio, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias Hagan ruido para que se a les oiga todos. bien. Ha sido una gran experiencia trabajar con ustedes. Muchas felicidades y muchas gracias. de Bueno, verdad. Pascual Reyes Avilés pregunta cuál es la diferencia entre prolífico y prolífero. Buenísima pregunta. No la hay. No la hay. ¿Cuál Ya. es? Ninguna. Ninguna, hasta aquí termina de ser cortísima esta respuesta. No, de hecho, el diccionario los da como variantes ortográficas y se va uno a prolífero, lo manda prolífico, que es una cosa que hacen mucho los diccionarios. Y digamos que este viaje en el que uno entra a una palabra y manda directamente a otro, cuando en la otra es en la que da toda la definición y demás, esa se supone que es la que prefiere ese diccionario. En este caso sería ok. prolífico. Prolífico es la palabra de estas dos, que son sinónimas o variantes ortográficas, yo diría, en la que la academia dice que ellos prefieren prolífico. En realidad, las dos vienen de proliferar, es reproducirse de una manera similar, en abundancia. En algunos casos dice que rápidamente, yo no sé medir esas velocidades, pero es, sí, es algo que se reproduce en cantidad abundante. No sé con cuánta rapidez, pero en el caso de los escritores no se trata de la reproducción en tal, sino en su obra. Hay una excepción especial para la escritura en la que un autor, digamos que publica muchas obras y es abundante en su Eso escritura. sería que es prolífico, Prolífico. o prolífero. Prolífero, las dos. Las dos vienen de proliferar, que es un verbo que viene de pro, hacia adelante, alere, que ya hemos hablado muchas veces de esta raíz aquí, que es alimentar, de donde viene alumno, por ejemplo, y ferre, que es este verbo de llevar, transportar. Entonces sería como llevar la alimentación más allá, más adelante. Bueno, pues en este caso se interpreta como reproducirse en abundancia y en algunos diccionarios lo dicen que de forma similar, es decir, como reproduciendo, no se puede, una máquina no puede reproducir de repente un lapicero, un libro o una taza, ¿no? Eso no sería algo prolífico, tiene que ser siempre algo muy similar para que pueda verse esa cantidad, ese proceso similar a la hora de reproducir algo. ¿Cuál es la que es más usada? Prolífico es la que el diccionario de la Real Academia da como más usual, más frecuente, como Por ejemplo, preferida. cuando decimos un escritor muy prolífico, que saca una novela al año, para mí es lo más común, ¿no? Y prolífero me suena un poquito más para cuestiones de enfermedades, de bacterias, proliferar, como de cultivos, no tanto de gente, pues, ¿no? Pero quién sabe, es nada más un puro. Puede ser las una dos, pura porque de hecho los sensación, sinónimos ¿no? son fértil, fecundo, todos estos verbos, adjetivos son los que podrían sustituirse en algunos contextos cuando habla uno de prolífico. Yo creo que hay una sabiduría en la lengua, fíjate nada más. Todo el mundo ha oído eso de creced y multiplicaos. En realidad tendría que ser creced y prolificaos. Prolificaos. Mientras más gente, más caos. Más caos, sí. Caos, es porque es noche de box. Hay que decir que mucha gente utiliza también dentro de estas dos palabras una tercera, hace un trío ahí con prolijo. Y no tiene nada que ver. En ese caso es algo que es molesto, que es... no sé cómo lo define, ahora mismo no me acuerdo, que es como largo en extenso. Extenso sin necesidad, Sí. ¿no? Por ejemplo, en la Feria del Libro de Guadalajara,
Proliferan los escritores. Sí. Y como hay tantas fiestas, los escritores se sienten muy prolíficos. O sea, les dan ganas de reproducirse. Sí. Y no en su obra. No en su obra, sino en general. En su carne. En su carne. Son como conejos. Esto viene siendo en diciembre, por ahí de agosto, se notan los resultados de la feria. Así es. Esa sería la diferencia, que en realidad no es tal, porque se pueden utilizar las dos correctamente. Nadie va a cometer ningún error si los usa. A ver, ¿otra? Sale. Otra. Ana María Velázquez. Esta parece enigma persa. Si el paraíso es un jardín, ¿el jardín del paraíso es el jardín del jardín? Tú hablabas hace una Tautopónimo. semana de los tautopónimos, ¿no? Vendría a ser algo parecido, porque sí. O sea, realmente los persas tenían un jardín y tenían una palabra que designaba eso. O sea, nuestra palabra paraíso viene del latín, paradisos, y de una palabra griega, paradeisos, y de una raíz persa. Porque los persas, los griegos sabían que hablaban de un jardín primigenio, sin conflicto, totalmente armonioso, totalmente autosuficiente. Pero la clave de la raíz está, y viene desde la raíz persa, está en el hecho de que un jardín es algo delimitado, que está cercado, que hay algo que lo protege. Es decir, sí es naturaleza, No pero es es una jardín. naturaleza domada, es una naturaleza donde el Señor ha impuesto una paz o lo que ustedes quieran ver. Ahora, esta idea de que venimos de un pasado armonioso, de un pasado dichoso, es una idea que la encontramos en montones de mitologías. No solamente en la mitología judeocristiana, en otras existían antes, se hablaba de las Islas Afortunadas o de, en fin, de siempre hay como una idea de un paraíso primigenio, que yo creo que eso tiene que ver, Perdón. ¿Quién sabe Es una en idea qué muy tardaste? amniótica, ¿no? Es que yo creo que sí, yo creo que inconscientemente tiene que ver con que todos hay una especie como de recuerdo inconsciente de esa primerísima infancia. ¿Quién se acuerda de haber tenido algún problema cuando tenía 1 año? Pues nadie, ¿verdad? Ahora, ¿quién tuvo un diente problema caído. cuando tenía unos meses y estaba en el vientre de su mamá? Nadie, ¿no? Eso sí que es Ese es estar el en el jardín paraíso, del ese es un paraíso. jardín. Pues sí, Le bueno. recomiendo Los Jardines Secretos de Mogador, de Alberto Ruiz Sánchez, a quien también felicito porque le Por acaban su de dar premio. el premio al bibliófilo, la FIL, ¿no? Hablando de la le FIL. dieron el sí. Qué bueno. Qué bueno, porque él... Es bibliófilo y bibliófero. Sí. Y editor, y Muy bien. autor, Y bailador. Bailador. Ya nos está regañando el productor. Creo que tú ¿Ya? llevas el Es que no bloque. oigo. Tú ¿Que ya me llevas el vaya? bloque, sí. ¿Ellos también o nomás yo? Sí, no. Bueno, está bien. Bueno, pues ya nos vamos. 400 programas, muchas 400 felicidades. programas. Nos esperamos en el nos da mucho 401. gusto. Adiós. Buenas noches. Creo que tú ibas- No diste la respuesta. La respuesta. ¡Ay, sí es cierto! La No dimos dichosa la palabra. respuesta. La dichosa Dila. palabra. Eso es. La dichosa palabra es arriero. ¿Sí? Por eso la pista. Sí. No hay que llegar primero. Después me dijo un arriero Sí. que no hay que llegar primero. Primero, si no hay persona que trabaja con bestias de carga. Está bien, Ujú. está bien. Con perdón de mí mismo. Ujú. Está bien. Ya se quiere ir a celebrar, Eduardo. Chao. Gracias. Sí, perdón por su Arriero. Es que nos gritaban, yo decía, Eduardo, le vale, ¿no?